Explorando la épica de la antigüedad, una reseña de La Eneida. Bienvenidos, apasionados lectores, a otro emocionante viaje literario en libro activo. En esta ocasión, nos aventuraremos en las páginas de una de las epopeyas más célebres de la literatura mundial, La Eneida del poeta romano Virgilio. Prepárense para sumergirse en una historia épica llena de héroes, dioses y destinos entrelazados. El legado inmortal de Virgilio. La Eneida emerge como una obra cumbre en el panorama de la literatura clásica. A través de las hazañas de Eneas, un valiente troyano, esta epopeya nos conduce desde las ruinas de Troya hasta la gloriosa fundación de Roma. Con su pluma magistral, el poeta romano Virgilio entreteje esta narrativa monumental. Escrita en un período que abarca desde el 29 hasta el 19 a.C., esta obra no solo perdura como un hito en la literatura occidental, sino que también proyecta una influencia que trasciende las eras, dejando una huella perdurable en la tradición narrativa épica. En el núcleo de esta epopeya se halla Eneas, un personaje imperturbable cuyo coraje y virtuosismo lo distinguen como un héroe por excelencia. A lo largo de su odisea, Eneas encara obstáculos sobrenaturales, lucha con dioses y enfrenta dilemas morales que ponen a prueba su determinación inquebrantable. Su travesía desde la caída de su amada Troya hasta el florecimiento de la grandiosa Roma representa un viaje no solo físico, sino también espiritual y político. Virgilio, con su destreza poética, dota a esta narrativa de profundidad y significado. Cada verso está imbuido de emoción y reflexión, haciendo eco de los ecos de la historia y la tradición. El poeta se convierte en un narrador maestro, tejiendo elementos épicos con toques líricos para crear una obra que no solo exalta las virtudes heroicas, sino que también cuestiona la naturaleza del destino y el papel de los dioses en la vida humana. El legado de la Eneida se extiende mucho más allá de su época de creación. Su influencia perdura en la literatura occidental, sirviendo como fuente de inspiración para innumerables autores y poetas. A medida que la narración de Eneas trasciende su propio tiempo, sigue resonando en la contemporaneidad, recordándonos la importancia de la valentía, la lealtad y la perseverancia en la búsqueda de un propósito más grande. En síntesis, La Eneida es una obra monumental que no solo es un testimonio de la habilidad poética de Virgilio, sino también un monumento literario que ha perdurado a través de los siglos. Su legado trasciende la página impresa para inspirar y cautivar generaciones, recordándonos la atemporalidad de la narrativa épica y la perenne búsqueda de significado en nuestras propias vidas. El viaje de Eneas, La Eneida, narra la fascinante odisea de Eneas, protagonista legendario en el tumultuoso período posterior a la caída de Troya. Este épico viaje es un testimonio de su valentía y tenacidad frente a la ira divina que lo persigue incansablemente. Durante su travesía, Eneas se encuentra con desafíos monumentales que incluyen monstruos aterradores, dioses volubles y tentaciones irresistibles, todos conspirando para desviar su camino. Su destino final es Italia, donde está predestinado a establecer los cimientos de una nueva ciudad que con el tiempo florecerá como la majestuosa Roma. Esta misión divina, llena de sacrificios personales y peligros inimaginables, no solo es un tributo a su coraje, sino que también simboliza el renacimiento de una civilización en medio de las cenizas de la destrucción. Así, la Odisea de Eneas se convierte en un relato épico que trasciende la mera aventura y se erige como la forja de un destino. Su lucha contra las adversidades y su determinación implacable reflejan la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad divina y la lucha por un legado eterno. A medida que navegamos por las páginas de la Eneida, nos sumergimos en un mundo donde los dioses y los héroes se entrelazan en una danza de destino y libre albedrío. Eneas personifica la lucha del individuo contra el destino, una lucha que resuena a través de los siglos y que nos recuerda la inquebrantable voluntad humana de forjar su propio camino, incluso en medio de las pruebas más desalentadoras.
La Eneida es una epopeya que trasciende el tiempo y el espacio, llevándonos a un viaje inolvidable a través de la voluntad inquebrantable de un héroe en busca de su destino divino. Esta narrativa atemporal sigue siendo un testimonio de la fuerza del espíritu humano y su capacidad para forjar un futuro grandioso, incluso en medio de las adversidades más formidables. Personajes inolvidables que forjan el alma de la Eneida. En las páginas de esta épica inmortal se despliega un catálogo de personajes que perduran en la memoria de los lectores. Eneas, un héroe inquebrantable, lidera esta odisea. Su valor y virtud resplandecen en cada paso de su travesía, mientras enfrenta obstáculos que desafían incluso a los dioses. Dido de Cartago, reina apasionada y trágica, otorga una profundidad emocional única. Su amor por Eneas y su desgarradora tragedia de amor tejen una narrativa de pasión y pérdida que conmueve al corazón. Anquises, el mentor sabio y reflexivo, aporta un conocimiento profundo a la narrativa. Sus consejos y sabiduría sirven como faro en medio de la tormenta del destino. Los dioses olímpicos, con sus intrigas divinas, añaden un elemento intrigante. Júpiter, el soberano de los dioses, Venus, la madre divina, y otros dioses intervienen en el destino de Eneas, mostrando la interacción entre lo divino y lo humano. Cada personaje es más que una mera representación en papel. Son seres vivos que capturan la esencia de la condición humana y divina. Sus historias, entrelazadas en esta epopeya, forman un tapiz de pasión, sacrificio y destino. A través de sus experiencias, la Eneida nos sumerge en un mundo donde lo humano y lo divino convergen, donde las emociones humanas se entrelazan con los deseos de los dioses. Los personajes de la Eneida trascienden las páginas de la narrativa. Son arquetipos de la condición humana, personajes que exploran las profundidades de la pasión, la lealtad, el sufrimiento y la determinación. Su presencia enriquece esta epopeya y nos invita a reflexionar sobre la interacción entre lo divino y lo terrenal en nuestras propias vidas. Explorando las profundidades temáticas de la Eneida. La Eneida no es simplemente una epopeya de aventuras y batallas. Es un viaje a las profundidades de la humanidad y la condición divina. A lo largo de su narrativa, se exploran temas fundamentales que trascienden el tiempo y el espacio, invitando a los lectores a reflexionar sobre la esencia misma de la existencia. El deber y la destinación. Uno de los temas centrales es el concepto del deber y el destino. Eneas, como héroe trágico, enfrenta la inquebrantable obligación de cumplir su destino, incluso cuando esto significa dejar atrás amores y comodidades. Esta lucha entre el deber divino y el deseo personal resuena en el corazón de cada lector, planteando preguntas sobre nuestros propios compromisos y responsabilidades en la vida. Sacrificio y lealtad. La Eneida también examina el sacrificio y la lealtad. Los personajes, incluido Eneas, se enfrentan a decisiones difíciles que requieren sacrificios personales en aras de un bien mayor. Este dilema ético resalta la complejidad de la toma de decisiones y las consecuencias que estas decisiones pueden tener en la vida de uno. Voluntad divina y libre albedrío. La epopeya navega por la tensión entre la voluntad de los dioses y el libre albedrío de los mortales. ¿Hasta qué punto estamos determinados por fuerzas superiores y cuánto control tenemos sobre nuestro propio destino? Estas preguntas filosóficas siguen siendo relevantes hoy en día, y la Eneida ofrece una perspectiva profunda sobre ellas. Construcción de identidad. En medio de la adversidad, Eneas y su pueblo buscan construir una nueva identidad y hogar en un mundo desconocido. Este tema de la búsqueda de una identidad y un sentido de pertenencia en tiempos difíciles es universal y sigue resonando en la sociedad contemporánea. La Eneida es una obra maestra que va más allá de la narración épica y se sumerge en los misterios de la existencia humana y divina. Sus temas profundos invitan a los lectores a reflexionar sobre su propia vida y las decisiones que enfrentan. Esta epopeya sigue siendo un faro de sabiduría y comprensión en un mundo en constante cambio.
El encanto poético de Virgilio. El estilo poético de Virgilio es una joya literaria que trasciende el tiempo. Sus versos hexámetros tejen una sinfonía melódica que cautiva al lector y lo transporta a la época antigua. La elegancia de sus descripciones y la profundidad de sus reflexiones filosóficas continúan siendo objeto de admiración y estudio en la era moderna. La maestría de Virgilio se manifiesta en su habilidad para pintar vívidas imágenes con palabras. Sus descripciones detalladas de paisajes, batallas y emociones permiten al lector sumergirse completamente en la narrativa. Cada palabra, cada verso, es una pincelada en el lienzo de la imaginación, creando una experiencia sensorial que trasciende las páginas del libro. Pero más allá de su habilidad para crear imágenes visuales, Virgilio también se sumerge en las profundidades de la filosofía y la condición humana. Sus versos contienen reflexiones sobre temas universales como el amor, el deber y el destino. A través de sus palabras, el lector es invitado a cuestionar y explorar los misterios de la existencia humana. La influencia de Virgilio en la literatura es innegable. Sus obras han inspirado a generaciones de escritores, poetas y artistas. Su estilo poético ha dejado una huella indeleble en la tradición literaria occidental y sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. El estilo poético de Virgilio es un tesoro literario que sigue brillando con luz propia. Sus versos hexámetros son una sinfonía para los sentidos, y sus reflexiones filosóficas siguen siendo relevantes en la búsqueda de significado en el mundo moderno. Virgilio nos recuerda que la poesía trasciende el tiempo y el espacio, tocando los corazones de aquellos que se sumergen en su mundo de palabras. Un legado perenne, la Eneida y su impacto en la literatura y la cultura. La trascendencia de la Eneida de Virgilio va más allá de las páginas de un antiguo poema épico. Esta obra maestra ha dejado una huella imborrable en la literatura y la cultura, un legado que perdura a lo largo de los siglos. Influencia literaria. Desde su creación, la Eneida ha sido una fuente de inspiración para innumerables autores de renombre. Dante Alighieri, en su Divina Comedia, se inspiró en la estructura y el tono épico de Virgilio al crear su obra maestra. John Milton, autor de El Paraíso Perdido, también se vio influenciado por la narrativa grandiosa y la exploración de temas morales y religiosos que caracterizan a la Eneida. Incluso autores contemporáneos como Salman Rushdie han reconocido la influencia duradera de esta epopeya en sus propias obras. Exploración de valores romanos. La Eneida es una ventana al mundo antiguo y a los valores romanos. A través de las hazañas de Eneas, Virgilio presenta la virtud, el deber y la devoción a la patria como pilares fundamentales de la sociedad romana. Esta exploración de los valores y la identidad romanos sigue siendo esencial para comprender la historia y la cultura de Roma. La fundación mítica de Roma. La epopeya narra la leyenda de la fundación mítica de Roma, conectando el pasado heroico de Eneas con el glorioso destino de la ciudad. Este mito fundacional ha influido en la narrativa histórica y la construcción de identidades nacionales en todo el mundo. La Eneida continúa siendo una fuente valiosa para comprender cómo las historias legendarias pueden dar forma a la conciencia colectiva. Relevancia en la actualidad. A pesar de haber sido escrita hace más de 2000 años, la Eneida mantiene su relevancia en la actualidad. Su exploración de temas universales como el deber, la lealtad y el sacrificio resuena en la sociedad moderna. Además, su influencia en la literatura y la cultura persiste, recordándonos que las grandes obras trascienden el tiempo y el espacio. La Eneida de Virgilio es mucho más que un antiguo poema. Es un legado literario y cultural que ha enriquecido la imaginación de generaciones de escritores y lectores, y ha proporcionado una ventana a la historia y los valores de la antigua Roma. Su impacto perdura y seguirá influyendo en las mentes creativas y en la comprensión de nuestra propia historia. En resumen, la Eneida de Virgilio es un tesoro literario que sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría y belleza. Esta epopeya nos invita a explorar el viaje épico de un héroe y al mismo tiempo
reflexionar sobre los temas eternos que resuenan en la condición humana. Si aún no has tenido el placer de explorar esta obra maestra, te invitamos a embarcarte en esta fascinante aventura literaria. La Eneida es un recordatorio perdurable del poder de la narración para conmover y enriquecer nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de La Eneida en Libro Activo. Si esta reseña ha encendido tu curiosidad, te alentamos a suscribirte para más análisis literarios que te transportarán a mundos literarios únicos. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir compartiendo historias que enriquecen nuestras vidas. Hasta la próxima aventura literaria.